Estamos los dos de pie porque ha llegado el gran Cristian Al Pino. del sur yo lo puedo detallar. Oye, que lo pasaste bien. Oye, que lo pasó Melito, ¿eh? Mira. Nati, tú estás como la gente que ve estos reportajes, que detrás de eso hay un gran esfuerzo y dice, oh, que vacaciones. No, no, uno hace las cosas, pero hay un trabajo, hay una edición. Hay que correr para poder llegar a los despachos. Eso es verdad. Ya, Eso es verdad, para el teletarde había que llegar corriendo. Imagínate, Daniel, que estás ahí, Igual llegó con buen color. Y... Sí. Bueno, sí, es que esos días que me tocaron estaban preciosos, la verdad. Qué envidia. Pero está muy, muy lindo. El rey de la además, región de la Araucanía. Muy lindo, un poco lento, decía la gente, claro, lo comparaba con el año pasado, porque el año pasado todavía estábamos con ahí el IFE, un poco los 10%, entonces había disponibilidad. Restricciones para salir al exterior el año pasado también, o sea, mucha gente tomó vacaciones así acá en es, Chile. entonces la verdad que la tasa de comparación no es muy adecuada y hoy día lo ven un poquito lento, pero la verdad es que ya cuando nos vinimos había ya más gente circulante en las calles de la Araucanía y esperan que febrero sea un poco mejor para todos aquellos que viven, son zonas que viven del emprendimiento, son zonas que viven del turismo y además es importante que se destaque y que se realce esa actividad. Cristian, hablabas tú del IFE, de las ayudas que tuvimos el año pasado, bueno, con todo lo de la pandemia, y eso hizo que los chilenos nos endeudáramos menos, o al menos eso apareciera, pero ha cambiado el panorama, ¿no? Vamos a hablar de las deudas de los chilenos. Claro, porque es lo que entrega el informe de la Comisión del Mercado Financiero con respecto al endeudamiento de los chilenos, y si uno hace una comparación con respecto al año pasado, es mayor, obviamente, de lo que fue al año pasado, pero menor a lo que es antes de la pandemia. Ya, vamos a ver las cifras, ¿les parece? Vamos a conversar después con la presidenta de la Comisión del Mercado Financiero para ver cuál es el análisis que se hace con respecto a estos números. El nivel de deuda, la mediana, esto no es el promedio, es justo la mitad. ¿Cuánto es lo que se debe por parte de los chilenos? A junio de 2022, 2.100.000. Esa es la mediana, ya que es distinto, insistimos, al promedio. En una forma de medir distinta. La carga financiera, porque el informe además presenta tres tipos de antecedentes, que tiene que ver con el nivel de deuda, es decir, una institución me presta a mí y yo le debo a esa institución, ¿cuánto es? Eso es una parte. Otra parte es la carga financiera, es decir, cuánto porcentaje de mis ingresos mensuales yo destino a pagar lo que debo. Y también el apalancamiento. Esto tiene que ver con cuántas veces con mis ingresos yo puedo pagar lo que debo. ¿Se entiende? Perfecto. O sea, yo gano tanto, ¿cuántas debo veces 3 sueldos, por ejemplo. Exactamente. Entonces, para hacer una pequeña corrección, entonces no es 3%, es 3,01%, claro, sino que 3 veces. 3 veces de lo que significa mi ingreso mensual. Debo 3 sueldos míos. Exactamente, me demoraría en pagar con 3 sueldos mínimos. Míos. 2.100.000 entonces, el nivel de deuda, la carga financiera 16.97 y 3 sueldos para el apalancamiento, lo que tiene que ver con el pago total de la deuda. Otros resultados, avanzamos con nuestra gráfica que va a dar cuenta de lo siguiente, que el sector con mayor endeudamiento, 40-45 años, que está muy asociado a esto también, y el nivel de endeudamiento también a los créditos hipotecarios, por ejemplo, y esto además se tiene como circunstancia el alza de las tasas de interés. Hoy día es más caro endeudarse, cada vez que me endeudo además a corto plazo, este nivel y porcentaje sube. 40-45 años, el segmento con mayor endeudamiento. Zona sur y zona norte, las regiones del país que tienen mayor endeudamiento porque tienen mayor nivel de ingreso, eso se asocia también. Cuando hay mayor de ingreso, hay también un mayor nivel de endeudamiento. Y en cuanto a la separación hombres-mujeres, más o menos son iguales en cuanto al número de deudores, pero el monto de deuda es distinto. Los hombres van mucho más que las mujeres, que tienen un nivel mayor de endeudamiento, los hombres que las mujeres en cuanto Eso está al revés, entonces, sí, ¿no? Claramente. Claro. Carga financiera superior al 50%, 20.7%. Es decir, eso es importante porque la carga financiera, ya lo decía, lo que significa porcentaje de mi sueldo, un 20,7% destina el 50% de sus ingresos a pagar la deuda. Y una carga mayor al 40%, un 27.5%, o sea, un porcentaje relevante también. Del sistema bancario, 320.000 entonces deudores morosos, que significa que no han pagado o que tienen un atraso de un día o más. Vamos a ver cómo analiza el mercado financiero, la Comisión del Mercado Financiero, estas cifras. Vamos a tomar contacto ahora con su presidenta, Solange Bernstein, que ya está junto a nosotros y nos va a comentar acerca
de estas cifras que fue entregado. Siempre es importante conocer el nivel, ahí está solamente el nivel de endeudamiento por lo que viene, proyectar la situación de las personas y también con las instituciones financieras. ¿Cómo está, Presidenta? Buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarlo esta mañana. Igualmente, Presidenta, un gusto para nosotros. ¿Cómo califican ustedes este nivel de endeudamiento, considerando además que a junio de 2021, con lo que ha pasado este segundo semestre del año anterior y con respecto a la temporada pasada? Bueno, en el informe, tal como ustedes lo mencionan, lo que nosotros mostramos es que el nivel de endeudamiento que observamos hoy día es superior a lo que veíamos el año pasado, pero todavía es inferior a lo que teníamos en los niveles prepandemia. Ahora, también cuando nosotros nos comparamos a nivel agregado, nuestro nivel de deuda es algo superior a países equivalentes en términos de PIB per cápita. Por lo tanto, es una situación que podríamos decir hoy día que de alguna manera nos tranquiliza en términos de que tenemos niveles de deuda similares a otros países y que al mismo tiempo son niveles de deuda algo inferiores a lo que eran previos a la pandemia. Recuerden ustedes aquella época previa a la pandemia en que justamente teníamos preocupación de que algunos indicadores iban creciendo. Las medidas de liquidez en buena parte que surgieron justamente para hacernos cargo del problema que tenían los hogares y las empresas durante la pandemia, también fueron canalizados hacia el pago de deuda y eso se refleja hoy día todavía con menores niveles de endeudamiento que los que observábamos en aquella época, en todos los indicadores, tanto en carga financiera como en el del nivel de apalancamiento, por ejemplo. Solange, muy buenos días. Quisiera saber si existe una radiografía, más allá de lo que nos relataba Cristian, respecto a por qué se están endeudando los chilenos. Nos hablábamos, por ejemplo, de la diferencia entre hombre y mujer, el rango etario, pero sería interesante, y no sé si tienen la información respecto a por qué se están endeudando. Es distinto tener que endeudarse, por ejemplo, para comer que para viajar. ¿Hay información al respecto, considerando la inflación que está afectando a nuestro país? Sí, es importante destacar que la información de la cual nosotros disponemos son los datos administrativos de las instituciones financieras bajo nuestra fiscalización. Por lo tanto, por ejemplo, tenemos el endeudamiento que se tiene con los bancos, con las cooperativas de ahorro y crédito o con mutuarias por créditos hipotecarios. Sin embargo, hay parte de la deuda que nosotros no observamos, como la deuda automotriz o el endeudamiento a través de cajas de compensación o el endeudamiento informal. Así como tampoco el dato administrativo nos permite conocer el por qué las personas se endeudan. Ahí necesitaríamos información más bien de otra fuente como encuesta. Por lo tanto, nuestro análisis lamentablemente no alcanza a llegar a ese nivel de comprender lo que está detrás del nivel de endeudamiento que hoy día observamos. Pero quisiera destacar eso, que esta información todavía parcial, porque no tenemos un registro consolidado de deuda, proyecto de ley que está en el Congreso, que nos permitiría conocer más. Ahora, nunca lo vamos a conocer todo porque sabemos que también hay canales informales a través de los cuales las personas acceden a deuda. Solange, ¿qué se puede prever para este año? Que va a ser un año desde el punto de vista del crecimiento bastante complejo, probablemente con una caída o un crecimiento muy leve, realmente muy leve. Y esto podría impactar sin duda en el mercado del trabajo. ¿Qué pasa con el endeudamiento y de qué manera podría convertirse en un problema? Claro, ahí justamente preocupan aquellos hogares que tienen un mayor nivel de endeudamiento. Ustedes mencionaron justamente que tenemos que 1 de cada 5 hogares tiene un nivel de deuda que supera el 50% en términos de carga financiera, es decir, que destinan más de la mitad de su ingreso mensual al pago de deudas. Y efectivamente aquellos hogares podrían estar más complicados, por ejemplo en el caso de la pérdida de empleo. Por lo tanto, esperamos que efectivamente la economía se vaya recuperando y que vayamos retornando a una senda de crecimiento, porque lógicamente a medida que las cosas se complican, la situación de endeudamiento de algunos hogares no les va a permitir sortear de buena forma eventualmente situaciones que requieran de financiamiento. Presidenta, los datos llegan a junio 2022, el segundo semestre del año pasado. La verdad es que se fue deteriorando la economía con mayor profundidad. No una caída tan abrupta como se proyectaba, pero sí ha ido disminuyendo la actividad. El mercado del trabajo, como decía Pablo, también se ha visto afectado. ¿Puede incidir aquello en que los resultados y los números sean peores a los que mostramos a junio del año pasado?
es difícil de prever porque tenemos varios factores aquí que están incidiendo en lo que observamos. Ahora, ¿qué es lo que es peor y qué es lo que es mejor? Ahí cuidado también con eso, porque sabemos que el endeudamiento al final del día tiene un lado positivo. Las personas acceden al financiamiento para poder cumplir con sus proyectos, comprar una vivienda, acceder a un crédito de consumo que les permite acceder o en el caso de un emprendimiento. Por lo tanto, el crédito tiene esta mirada positiva. Por lo tanto, cuando miramos nosotros el nivel de endeudamiento, queremos inclusión, queremos acceso, pero también queremos niveles de deuda que las personas después no les complique, no les genere angustia tener que cumplir con los compromisos que adquieren. Por lo tanto, ¿qué es lo que es mejor o qué es lo que es peor? Bueno, lo que quisiéramos es que no hubiera nivel de endeudamiento excesivo. Por ejemplo, 1 de cada 5 con más del 50%, bueno, ese es el tipo de cosas que nos preocupan, más que la carga financiera del casi 17% que observamos hoy día, que no parece algo extremadamente alto. Claro, uno tiende a confundirlo además con morosidad, o sea, uno trata habitualmente, claro, lo pone casi como sinónimo endeudamiento y morosidad, y obviamente no es así, porque un endeudamiento responsable precisamente tiene los beneficios que habla la presidenta. Ahora, Solange, ¿en qué medida es prudente, o sea, entre comillas en realidad, endeudarse? Porque hablábamos del porcentaje de mi sueldo, que significa mi deuda, o de cuánto destino mensualmente a pagar deudas. ¿En qué momento eso es preocupante? ¿Qué porcentaje debiera yo manejar respecto a mi sueldo para pagar deudas? Bueno, hay justamente los niveles que consideramos preocupantes, ya es cuando es 40%, 50% del ingreso. Pero también, ojo, porque depende del tipo de deuda. Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de crédito hipotecario, que es deuda a más largo plazo, también como hay una garantía hipotecaria, las tasas de interés a las cuales se accede son menores que en los casos de crédito de consumo. Por lo tanto, cuando estamos hablando de crédito hipotecario, que son montos muy grandes, los niveles de deuda, medio por ejemplo como apalancamiento, tienden a ser más alto, incluso también la carga financiera. Pero cuando hablamos de productos rotativos, como las tarjetas, deudas de consumo, las tasas de interés son bastante más altas. Por lo tanto, también es distinto cuando uno observa un nivel de endeudamiento que implica destinar el 40% del ingreso a pago de deuda, pero parte de eso es un crédito hipotecario, versus cuando es 40% destinado al pago de la tarjeta de crédito o cuotas de créditos de consumo. Entonces ahí también hay una diferencia importante. Y ustedes mencionaban, por ejemplo, que el grupo etario con mayor nivel de deuda es entre 40 y 45 años, que justamente está relacionado con eso, ¿no? Que las personas están accediendo a un crédito hipotecario y a una vivienda. Muy bien, Presidenta. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, ahí estaba el informe de deuda que fue entregado por la Comisión del Mercado Financiero. Solange Benítez, su presidenta. Nos vamos con el dólar, ojo. Oye, sí, ahí bajó ayer los 800 pesos, cierra pasadito ahí. Y eso debe ser relevante en época de vacaciones. Obviamente el combustible también, pero uno se va a salir, hay que ver porque puede comprar para después pagar. Oye, pero que se reflejen los precios, Las proyecciones indican incluso que podría bajar un poquitito más durante el mes de enero y febrero. Claro, baja tasa de interés en Estados Unidos, proyectada, crecimiento en China, el mundo no cae en recesión, y eso va incidiendo en que se mantengan niveles entre 790 y 800 pesos. Así que, bueno, para los que viajan, bueno, pues para los precios en general, pero para los exportadores no es tan positivo. No, claro. Esperemos entonces que nos traiga esas buenas noticias pronto. Ahí vamos a estar pendientes. Gracias, Cristian. Un abrazo, buenos días. Son ya las 7:42 minutos.